una clase, ya no les hablo más de mis vicisitudes personales, sino que vamos a seguir, se lo digo en la medida en que los fastidie a ustedes, pues, ¿no? Porque si pudiéramos, era lo que tenía que hacer, ¿no? Compartir la pantalla. Ok, compartir la pantalla, entonces, y vamos por el esquema, ok, muy bien. Entonces, bueno, aquí está Nirvia, muy bien, entonces sigamos con el tema de la competencia, ¿no? Les decía pues que la competencia, algunos o sea, se entiende que cuando uno habla del ámbito lícito de actuación de un órgano, se está refiriendo fundamentalmente a la posibilidad de actuar de ese órgano cuando para poder actuar se requiere tener una potestad. Es decir, cuando eh, los órganos, en definitiva, cuando se les asignan esas atribuciones, lo que se le está es asignando un pequeño sector de esa potestad más amplia que tiene el poder público, ¿no? Entonces, cuando se le dice al, al presidente de la República que él puede designar ministros, a él se le está asignando una pequeña cuota de la potestad designatoria que tiene el poder público. Los órganos del poder público son los que pueden designar funcionarios en general, ¿no? Nombrar un director, nombrar un ministro, nombrar una secretaria. Bueno, ese es un poder que tiene el poder público, porque una vez que el poder público nombra a alguien, inviste a esa persona con el carácter de funcionario público y eso tiene unas consecuencias jurídicas. Y ese nombramiento es unilateral. O sea, cuando se nombra a alguien, se lo nombra porque alguien tiene el poder de nombrar. Y el nombrado queda nombrado por el poder que tiene quien ejerce ese poder. No es un contrato, no es un acto bilateral en el cual el designado y el designante se ponen de acuerdo. Obviamente que en la vida real ha sido así. Yo no voy a nombrar si yo tengo el poder de nombrar, yo no voy a nombrar a alguien que me va a decir después que no. Yo le pregunto primero, ¿tú quieres que te nombre? Sí, perfecto. Así, la decana cuando me nombró, bueno, en realidad no la decana, sino el Consejo de Facultad, cuando me nombraron director del Instituto de Derecho Público, antes me preguntaron, ¿tú querrías ser director del Instituto de Derecho Público? Ok, muy bien, pero eso no es un convenio entre los dos. Ahí hay un acto unilateral del Consejo de Facultad que dice, a partir de hoy, Gustavo Urdaneta Troponi, cédula tal, es director del Instituto de Derecho Público. Ahí hay un acto unilateral. Bueno, ese poder es el que está ejerciendo el órgano del poder público cuando ejercita su competencia. El poder para nombrar, el poder para dictar reglamentos, el poder para imponer sanciones, el poder, entonces, bueno, en definitiva, la potestad y la competencia tienen también una especie de relación de género y especie. O sea, el género es la potestad sancionatoria, pero luego la sanción a los alumnos la ejerce el profesor de la materia o la ejerce el consejo de facultad o la ejerce dependiendo. Entonces se va especificando en cada órgano o cada conjunto de órganos se le va atribuyendo un pedazo de la función, un espacio pues de esa función, ¿no? De esa función o de esa potestad, pues, ¿no? Pues la potestad sancionatoria, la potestad reglamentaria, etc. Bueno, en definitiva, tanto la palabra atribución como competencia, como potestad, como función, todas tienen que ver con lo mismo, solo que son como momentos diferentes de la misma, eh, eh, del mismo concepto que consiste en que hay potestades que el poder público detenta y que solo el poder público puede ejercer. Y cuando ya llegamos a un órgano concreto, entonces estamos hablando de su ámbito de competencia. Entonces el ámbito de competencia del Consejo de Facultad está compuesto por la atribución que se le ha dado en materia de contratos, en materia de designación, en materia de función, de sanciones, etcétera, etcétera. Ok, vamos aquí está.
Ese ámbito lícito de actuación, que es la competencia de un órgano, tiene una serie de características jurídicas importantes, ¿no? Que están en el artículo 26 del Decreto Ley Orgánica de Administración Pública. Ya lo vamos a ver. Pero primero sepamos más o menos. En definitiva, la competencia, en primer lugar, es de atribución expresa. ¿Qué significa eso? Que para que un órgano pueda tener una competencia, tiene que haberle sido asignada por el ordenamiento jurídico. Y normalmente por una ley. Por aquello que veíamos antes, ¿no? La potestad organizativa es la que se ejerce cuando se nombra cuando se crea un órgano, y al crearse ese órgano se le asignan competencias, y normalmente esos órganos son creados por la Constitución o por las leyes, ¿no? Entonces, y al crearse ese órgano se le atribuye expresamente la competencia. Aquello que no le haya sido asignado a un órgano no se puede presumir. Él no puede hacer algo porque, bueno, nos imaginamos que él lo puede hacer. No, no. Para poder ejercer una competencia es necesario que le haya sido expresamente asignada por una norma del ordenamiento jurídico, normalmente de rango legal. En segundo lugar, esa competencia, una vez asignada, la tiene que necesariamente ejercer el órgano. El órgano tiene que cumplirla. Es una carga que él tiene, es una función que le ha sido asignada, no para que él se vanaglorie y diga, caramba, cuántos poderes tengo yo en mi mano. No, no. Eso se ejerce, eso se le atribuye al órgano para que sean ejercidas, porque se requiere que esas atribuciones, esas competencias, esas funciones, esas potestades sean ejercidas. Por eso es que se crea ese órgano y se le asigna esa competencia en el entendido de que ese órgano, una vez que esté funcionando, va a ejercer esa competencia obligatoriamente. Si no las cumple, podrían haber consecuencias negativas para el titular del órgano. Si el órgano no cumple una función que le ha sido encomendada, hay mecanismos, ustedes lo verán posteriormente, ¿no? A través de los cuales se le puede exigir cuentas, que rinda cuentas, que dé explicaciones o que cumpla obligatoriamente una cosa que hasta ahora no ha querido hacerlo, ¿no? Hay recursos y mecanismos a través de los cuales se hace efectiva esta obligatoriedad del cumplimiento de la competencia. En tercer lugar, la legalidad de su ejercicio, precisamente por el principio de legalidad. La competencia ha sido asignada para que la ejerza obligatoriamente el órgano, pero además que la ejerza dentro de la legalidad, conforme a lo que digan las normas del ordenamiento jurídico, del bloque de la legalidad. No la puede ejercer como se le ocurra, en violación de una norma, sino que tiene que ejercerla dentro del principio de legalidad. Si no, estaría cometiendo una ilegalidad, y ya vimos cuáles son las consecuencias de las ilegalidades. Ya las vimos cuando veíamos el principio de legalidad. Y por último, hay una característica muy importante, que es la indisponibilidad de la competencia. Eso lo que quiere decir, en definitiva, es que la competencia ha sido asignada por quien tiene potestad organizativa, y por lo tanto el órgano lo que hace es recibir esa competencia, pero él no puede modificarla, él no puede hacer nada para modificar aquello que le ha sido asignado, ¿no? Entonces, estas características que están dentro de la indisponibilidad las ha ido decantando la doctrina y a veces hasta las leyes, como en distintos aspectos de esa indisponibilidad. Así, por ejemplo, la competencia es irrenunciable. No puede el órgano decir, bueno, aun cuando a mí la competencia, aun cuando la ley me dio la competencia para dictar títulos de abogado, títulos profesionales, yo renuncio a esa competencia. A partir de ahora ya yo no dicto más, ya yo no emito más títulos. El rector de la universidad ya no emite más títulos. Él renuncia a ejercer esa competencia. No puede hacerlo. Para eso es que existe ese órgano, para que esa competencia sea cumplida. Y entonces, por lo tanto, o sea, eso no es algo propio de su patrimonio a lo cual él pueda renunciar. En lo que puede renunciar al cargo y se va, pero el que ocupe el cargo ahora tendrá que seguir ejerciendo esa competencia, ¿no? Esa competencia es improrrogable también. ¿Qué significa improrrogable? Busquen el diccionario, pero van a ver, o sea, una prórroga es como una extensión, ¿no? El titular de la competencia no puede prorrogar, no puede extender, hacerse más competente de lo que le ha sido asignado, ampliar su ámbito de competencia
definido por la ley, ¿no? No es relajable. ¿Qué significa relajable? Que no puede ser objeto de acuerdos entre partes. Es decir, yo voy a llegar, yo soy titular de la competencia y hay otro que es también titular de una competencia, entonces vamos a ponernos de acuerdo, llegamos a un convenio y yo te cedo parte de mi competencia a cambio que tú me des otra. Eso no es negociable, pues no. Por eso no es relajable. ¿Por qué? Porque no entra dentro del poder de disposición que tiene cada titular del órgano. El órgano lo que pueda ejercer esa competencia, pero no puede modificarla a su antojo, pues, ¿no? Ni siquiera por convenio con otros sujetos, ¿no? Y por último, es indelegable. La delegación, ya la vamos a ver posteriormente, es un mecanismo mediante el cual el titular de una competencia la transfiere a otro de sus subordinados, por ejemplo. Yo la delego porque, bueno, porque estoy muy cansado, porque yo no quiero, porque no me gusta esa competencia, entonces se la doy a otro para que sea el otro quien la cumpla. No, tampoco. Eso sería relajar la competencia y disponer de la competencia y no se puede. En principio no se puede ni renunciar, ni prorrogar o extender, ni relajar, ni tampoco delegar la competencia, siempre salvo autorización expresa de la ley. O sea, si la ley en algún caso permite, por ejemplo, la delegación, ya lo vamos a ver posteriormente, que sí es factible delegar, pero dentro de los términos previstos por la ley. Si no está previsto en la ley, es indelegable la competencia. Bueno, esas son las características de la competencia que ha ido decantando la doctrina, pero vamos a verla voy a dejar de compartir para que veamos el artículo de nuevo, compartamos aquí está, el decreto ley de administración pública. Caramba, ¿qué pasó aquí? Porque no lo puedo mover. No sé qué es lo que pasa ahorita. Déjenme dejar de compartir y vuelvo a compartir. Qué torpe su profesor en esto del uso de la... Déjame ver, protesta organizativa. Aquí estamos para verlo. Ajá. Las características de la competencia están en el artículo 26 de ese decreto ley. Vamos entonces, yo lo voy a... ¿Dónde era que yo tenía esto? Aquí. Creo que es aquí. Ajá. Just a minute, no se preocupe. Ya le vamos a llegar. Al artículo 26. Eso debía ser más práctico. Debe haber una fórmula más práctica de hacer lo que yo estoy haciendo. Pero como no lo sé. Ok, aquí estamos. Vamos a compartir. Vamos a compartir. No, películas, no. Ah, es que lo tengo 2 veces. No sé por qué lo tengo 2 veces. Bueno, artículo 26, aquí está. Principio de la competencia. Les recomiendo que vean todos los artículos que yo les voy señalando aquí. Ustedes, es para que los vean ustedes, pues no le crean a su profesor. Ustedes mátense por su propia vista, como decía el general Gómez cuando le pedían que leyera algo y como él no sabía leer, según dicen, entonces le decía, mátese por su propia vista, porque él no sabía leer, entonces, y para no confesar que él no sabía leer, entonces le decía, mátese por su propia vista. Bueno, así les digo yo. En este caso es ¿por qué? Porque yo estoy dando una interpretación que yo le estoy dando a esas normas, pero de repente ustedes ven una cosa distinta allí, ¿no? Vamos a leer juntos el artículo 26, principio de la competencia. Toda competencia atribuida a los órganos y entes de la administración pública será de obligatorio cumplimiento, lo que ya les dije, ¿no? Y debe ser ejercida bajo las condiciones, límites y procedimientos establecidos. Sí, principio de la obligatoriedad de la competencia y principio de la legalidad de su ejercicio. Además, será irrenunciable, lo que ya les digo, una parte de la indisponibilidad. Será indelegable, otro aspecto de la indisponibilidad. Será improrrogable, otro aspecto de la indisponibilidad. Y no podrá ser relajada por convención alguna, salvo los casos previstos en la ley. Bueno, ahí está, fíjense ustedes, casi todas aquellas características
que la doctrina ha dado a la competencia están establecidas expresamente en la ley, ¿no? Bueno, que en este caso no es una ley, sino que es un decreto ley, pero bueno, ya saben que a los efectos nuestros, de lo que estamos viendo aquí, es lo mismo, ¿no? Entonces, volvamos aquí, ¿dónde qué es? Vamos a seguir compartiendo la pantalla, pero ahora con el esquema unificado. Pues no ves, yo supongo que esto debería tener una forma más práctica, yo pasar de una pantalla a otra, pero no lo sé. Que no es aquí, les digo. Hoy estoy verdaderamente por la goma, como dicen, ¿no? Ok, el esquema unificado. Aquí está. Ok, entonces vamos por las características de la competencia. Sigamos con los elementos determinantes de la competencia. Ajá. O sea, yo les he dicho que la competencia es un ámbito de aplicación. ¿Por qué es un ámbito de aplicación? Porque es como un espacio, pero ese espacio tiene varias dimensiones y esas dimensiones son precisadas a través de los elementos que determinan el ámbito de competencia. Esos elementos son, los que ha decantado la doctrina, los que ha puesto de relieve la doctrina son la materia, el territorio, el grado jerárquico y el poder jurídico. Es decir, un órgano es competente en determinadas materias. ¿Qué significa materias? Las áreas en las cuales puede actuar. ¿Qué es lo que él puede hacer? Y es normalmente, allí vienen delimitadas cuando se señalan en la ley, son atribuciones de, entonces, bueno, esas son las materias, ¿no? Puede trabajar en materia de contratos, puede dictar actos administrativos, puede poner sanciones, puede hacerlo, digamos, las distintas cosas que se pueden hacer, las áreas de actuación en las cuales puede manifestarse la conducta de ese órgano, las materias, ¿no? Entonces, por ejemplo, los distintos consejos de facultad de la UCB tienen prácticamente las mismas competencias, pero en materias distintas. Entonces la Facultad de Derecho puede actuar en el área de la educación jurídica y política, mientras que la de medicina actúa en el área de la medicina y ciencias quirúrgicas, pues de la salud, ¿no? Mientras que la ingeniería actúa dentro de las ciencias. Esa es una materia distinta. La ingeniería es más distinta al derecho, es distinto al... Entonces son las áreas de especialidad por disciplinas, podríamos decir, en las cuales se descomponen las competencias y los poderes de los distintos órganos administrativos, ¿no? El elemento territorio, bueno, no siempre funciona como un criterio para discriminar, porque las áreas espaciales dentro de las cuales puede actuar un órgano, ¿no? Así, por ejemplo, los distintos consejos de facultad tienen competencia por la materia distinta, ¿no? Según lo que hemos visto, por las disciplinas que cada facultad aborda, pero no tienen una competencia por el territorio propiamente dicho. En cambio, hay otros órganos administrativos que sí tienen competencia territorial. Entonces, por ejemplo, las direcciones zonales de un ministerio tienen la misma materia, todas trabajan la misma materia, la del ministerio, pero en territorios distintos, en Sucre, en Lara, en Aragua, en Miranda, etcétera. Tienen competencias territoriales diferentes. Entonces son los espacios físicos y geográficos dentro de los cuales se puede ejercer esa competencia, cuando sea el caso, ¿no? El grado jerárquico, como ya hemos visto que la organización administrativa está establecida a través de jerarquía, una jerarquía que significa que unos órganos tienen un rango superior a otros, entonces es posible que la competencia esté atribuida también por grados jerárquicos. A veces, por ejemplo, el ministro y el viceministro tienen probablemente la misma materia y en el mismo territorio, pero es obvio que el grado jerárquico con el que actúa el viceministro es inferior al grado jerárquico con el que actúa el ministro. Entonces, la jerarquía como elemento determinante de la competencia viene asociada al rango que tiene cada órgano dentro de la estructura organizativa. Entonces su materia la puede ejercer con el rango jerárquico que él tiene. De tal forma pues que
Si él tiene un rango jerárquico inferior, esa misma materia podrá ser tratada por un órgano superior con un poder mayor, que se lo podrá revocar, se lo podrá modificar, se lo podrá revisar, le podrá dar instrucciones sobre cómo actuar en esa materia. Pues, ¿no? Y por último, el poder jurídico. Normalmente la competencia viene atribuida a los órganos decisores para que decidan. Y entonces el poder que tienen es de decidir. Pero también es posible que esa misma materia sea atribuida a otro órgano con el poder de sugerir o de postular, por ejemplo, o de aconsejar, de asesorar. Entonces, los poderes jurídicos son aquellas, digamos, como que facultades a las cuales viene sobre una determinada materia, las facultades que le son atribuidas a cada órgano sobre esa misma materia, ¿no? Entonces, el poder de decidir será aquel que podrá tomar la decisión final. El poder de proponer es aquel que puede elevar un proyecto para el conocimiento del que va a decidir. El poder de asesorar es lo que le pregunta el decisor a su asesor para que le diga, mira, me han elevado este proyecto que me envió el que tiene el poder de proponer, pero yo quiero que tú que asesoras me digas qué opinión tienes al respecto para luego yo tomar una decisión. Entonces, ven entonces que los poderes sobre las mismas materias, pues, los poderes jurídicos sobre las mismas materias pueden ser distintos, ¿no? Bueno, entonces hay que tomar en cuenta eso. El que tiene poder de proponer no puede decidir. Y si alguna decisión la tomó el que podía proponer, pues ahí actuó fuera de su competencia. Prorrogó su competencia. La hizo más amplia de lo que en realidad tenía. Entonces, en definitiva, pues estos elementos determinan el ámbito de competencia. Por la materia, siempre necesariamente cada órgano tiene una materia específica sobre la cual actuar, un área de actuación específica sobre la cual actuar. A veces tiene ese ámbito viene determinado también por un cierto territorio, un cierto espacio geográfico. Muy frecuentemente también viene determinada por el grado jerárquico que el órgano ocupa dentro de la jerarquía administrativa. Y por último, el poder jurídico puede también entonces modificar un poco el tipo de competencia según cuál sea el poder específico que le haya sido, la potestad específica que le haya sido otorgada, ¿no? Luego, los tipos de competencia. Eso es para que tengan una idea más o menos de la distinta manera como puede aparecer la competencia dentro de la estructura organizativa de la administración, ¿no? La competencia genérica y específica, la distinción entre una competencia genérica y específica, ya lo hemos mencionado antes. Cuando yo le digo una competencia genérica es cuando ha sido asignada ya sea a una persona jurídica estatal o dentro de una persona jurídica a un órgano complejo. Entonces, allí hay una asignación genérica de competencia. Cuando la Constitución dice le corresponde a los estados tales y tales competencias, es una asignación genérica de competencia, porque no se sabe todavía dentro de esa persona jurídica cuál es el órgano concreto que va a ejercer qué parte de esas competencias. Eso se sabrá cuando se especifique la competencia. Entonces, a eso se refiere la competencia específica, que es aquella que ha sido asignada a un órgano específico. Cuando la competencia ya viene atribuida a un órgano simple, entonces ya estamos en presencia de una competencia específica, porque ya se sabe cuál es el órgano que la va a ejercer. Como ese órgano simple no se puede descomponer en otros órganos más pequeños, entonces es él el que lo va a ejercer. Esto es importante, la distinción entre la competencia genérica y la competencia específica, porque toda competencia, o con mucha frecuencia, las competencias se otorgan inicialmente de manera genérica, pero luego es necesario especificarla y hay procesos para especificar esa competencia. Ya sea el mismo órgano que ejerce la potestad organizativa, que lo hace posteriormente, o el nuevo órgano que se crea, se le atribuye la competencia para él especificar la competencia de una manera más específica. Bueno, hay distintas formas. Lo interesante, léanse el artículo 27 que
contempla esta figura del decreto ley orgánica de administración pública, hace referencia a cuando la competencia ha sido asignada de manera genérica a una organización amplia que tiene muchos órganos. Entonces, ¿a quién se entiende que le ha sido atribuida dentro de los órganos más pequeños de esa organización más amplia? Dentro de ese órgano complejo, cuando le ha sido atribuida a ese órgano complejo, ¿a cuál órgano específico le corresponde? Entonces, allí hay algunas reglas que vienen a indicar cómo se hace, ¿no? O sea, si no ha habido una nueva norma que diga cuál es el órgano específico que lo va a cumplir, entonces hay unos criterios generales para decir quién se entiende que tiene atribuida esa competencia específica. Normalmente, antes se entendía, era lo que tradicionalmente se decía, que le correspondía al máximo titular, al máximo órgano de esa organización, ¿no? Si se le atribuyó al ministerio, que es un órgano complejo, quien tiene atribuida esa competencia es el ministro, porque es el máximo órgano competente, ¿no? Si se le atribuye a la alcaldía, entonces es el alcalde, porque es el máximo órgano de esa organización. Pero en este decreto ley, en su artículo 27, establece unas reglas un poco más, bueno, más sencillas de entender también. Y es que ya me están anunciando que dentro de poco, que en 10 minutos se acaba esto. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar y después, bueno, entonces ya el jueves continuamos, ¿no? Con la competencia y el jueves ya entonces me preguntan sobre las exposiciones, pero yo hoy, esta tarde, ya les voy a mandar con la lista que tengo, que son 4 o 5 personas que se han propuesto para las exposiciones, ya yo les voy a decir cómo van a ser las exposiciones la semana que viene y de la próxima semana, ¿ok? Bueno, tipos de competencias, sigamos por aquí. La competencia natural y eventual. Lo normal es que un órgano cuando es creado se le asigna su competencia, que esa es la competencia natural, aquella para la cual él ha sido creado. Esa es la razón de ser del órgano. La materia y el grado y el poder jurídico que van a ejercer como naturalmente, normalmente, si no pasa nada nuevo, si no se modifica, ese es su ámbito de competencia. Pero hay algunos órganos que tienen asignada de manera eventual una competencia. Es decir, ellos no tienen eso como una competencia natural, no le ha sido asignada como una competencia natural, pero el propio ordenamiento jurídico dice, dadas ciertas circunstancias, llegado a un cierto evento, entonces él será competente. Ese órgano será competente para asumir esa competencia que normalmente no le es propia. Se me ocurre lo que ocurre, por ejemplo, con la policía de la ciudad, ¿no? La policía nacional y la policía municipal, la policía de orden público. Ellos no tienen competencia en materia de policía judicial, o sea, para asistir a los órganos de investigación judicial, bueno, a la CPC, ¿no? Que es el cuerpo de policía judicial, de policía técnica judicial. Bueno, sin embargo, llegado a un cierto evento, hay un crimen en la calle, una persona que mataron, un arma, entonces hay que llamar, por supuesto, a los órganos de la policía judicial para que vean, levanten el cadáver, para que vean el arma, para que recojan las pruebas, etcétera. Bueno, como se lo enseñarán sus profesores de penal, ¿no? Y de procesal penal. Pero la ley de policía le asigna a la policía de orden público, que no tiene competencia en materia de policía técnica, le asigna para ese caso que por lo menos que acordone el área, que detenga al sospechoso si es que hay alguno, es decir, que tome ciertas medidas preventivas y que haga declaraciones posteriormente, que valdrán como que si fueran hechas por un cuerpo de policía técnica. Esa es una competencia eventual, no la tiene naturalmente. Si todo estuviera ocurriendo como debe ocurrir, él no tendría esa competencia, pero en el evento de que no está quien pueda hacerlo, entonces él asume esa competencia eventual. Competencia exclusiva y concurrente. Es muy frecuente que las competencias sean asignadas de manera exclusiva, y lo vimos, los estados son competentes de manera exclusiva para. Entonces, bueno,
Esa es la competencia de ese órgano y de nadie más. No hay ningún otro órgano que tenga esa competencia. Pero con alguna frecuencia, el ordenamiento jurídico reparte la competencia entre una misma competencia entre varios órganos. Estamos hablando allí de competencia concurrente, o sea, para una misma competencia concurren varios titulares de esa competencia. Varios órganos son competentes para lo mismo. Lo que pasa es que esa concurrencia puede darse de manera diferente. Es frecuente que la competencia sea concurrente, o sea, que dos o más órganos sean competentes sobre lo mismo, de manera compartida, o sea, que tanto uno como el otro son competentes para la misma materia, pero a su vez, bueno, esa es la compartida. Tanto uno como otro son competentes para lo mismo. Competencia conjunta. Los dos son competentes para lo mismo, pero deben ejercerlo simultáneamente. No lo puede hacer cada uno por su lado, sino que tienen que ponerse de acuerdo para ejercer la competencia. Las resoluciones conjuntas que dictan dos ministerios son un ejemplo de esto. Los dos ministerios son competentes para la misma materia, pero la tienen que ejercer conjuntamente. Y se traduce en un acto que los dos firman y son emanados de los dos ministerios, porque tienen competencia sobre lo mismo, pero de manera conjunta. Y la competencia alternativa es cuando los dos son competentes, pero de tal forma que cuando uno de los dos la ejerce, el otro ya no la puede ejercer. Por eso es que es alternativa, o uno u otro. Mientras que la conjunta es una junto con otro. Y la compartida es uno u otro. Compartida, uno u otro. Conjunta, uno con el otro. Y alternativa, uno u, pero no los dos simultáneamente. ¿Okay? Es decir, la compartida, perdón, era uno y otro. O sea, cualquiera de los dos lo puede hacer. La alternativa es uno u otro. Si la hace uno, el otro ya no puede. La compartida, a su vez, a veces la encontramos asignada de manera diferenciada y diferenciadamente y a veces indiferenciadamente. Es decir, tanto un órgano como el otro, los dos son competentes sobre lo mismo, pueden hacer las mismas cosas como a ellos les parezca. Cada uno es competente completico sin ningún tipo de diferencia, ¿no? En cambio, a veces el ordenamiento jurídico le da la misma competencia a los dos, pero a uno le dice, y tú la vas a ejercer solo con ciertos poderes jurídicos, y al otro le da otros poderes jurídicos. Entonces, una competencia concurrente, compartida, pero diferenciadamente, ¿no? Entonces, hay algunas cosas, por ejemplo, en que son competentes tanto la República, el Poder Nacional, como los estados, pero el poder de los estados es uno, mientras que el poder de la nación es otro. Es el caso de las leyes de base y leyes de desarrollo. La materia es compartida, concurrente y compartida, son las mismas materias que pueden ser legisladas por el Poder Nacional y por el Poder Estatal, pero en ese caso el poder que tiene el Poder Nacional es de dictar las leyes de base, y mientras que los estados tienen el poder de desarrollar esas leyes de base. Ahí hay una ligera diferencia en cuanto al ámbito de competencia de los estados y del Poder Nacional. Ya estamos acercándonos, pero bueno, vamos a decir algo sobre estos conflictos de competencia para que se vayan pues ya con esa idea también. Normalmente el ordenamiento jurídico se supone que asigna esas competencias de una manera clara para que no haya confusión, para que se sepa que tal asunto debe ser resuelto por tal órgano y no hay confusión posible. Pero a veces no es así y se generan confusiones. Eso puede traer con frecuencia conflictos de competencia. Los conflictos de competencia son de dos tipos. O bien, dos órganos se consideran igualmente competentes para el mismo tipo de asunto, o bien los dos órganos se consideran incompetentes para conocer de ese mismo asunto. En el primer caso se habla de conflicto positivo o conflicto de conocer. Ambos órganos se consideran competentes para conocer de lo mismo, cuando en realidad es uno de los dos y no el otro. Mientras, no se trata de competencia concurrente, sino de que uno de los dos es competente y el otro no, pero ambos se consideran competentes. Ese es conflicto positivo o conflicto de conocer. Mientras que el conflicto negativo o de no conocer es cuando ambos
se consideran incompetentes, cuando en realidad uno de los dos sí es competente. Lo que pasa es que los dos creen que son incompetentes. Bueno, esos tipos de conflictos se resuelven, eso está muy bien regulado en los códigos de procedimiento civil, porque eso ocurre con frecuencia entre los tribunales, ¿no? En la administración es menos frecuente, ¿no? Pero puede ocurrir también. Entonces, nadie se va a inscribir en la Facultad de Derecho y va a la de Economía. Mire, yo quiero que me inscriban, ¿no? Mire, yo quiero tener el título de economista y se lo está pidiendo a la Facultad de Ingeniería, ¿no? O sea, es como muy claro quién es el competente, ¿no? Pero bueno, pero podría ocurrir que haya conflictos de competencia. El ordenamiento jurídico en el artículo 43, sobre todo este decreto ley, no resuelve esos conflictos, no da formas de resolverlo tan sofisticadas como el Código de Procedimiento Civil, pero sí hay allí. Léanlas y después cualquier cosa ustedes me lo preguntan. Pero en principio, lo que se dice allí es que el órgano que se considera incompetente declina, es decir, se lo manda al competente. O sea, yo no soy el competente, te lo mando a ti. Pues no es que va a decir cerrarle la puerta al señor y decir, no, yo no soy competente. No, se lo declina al órgano competente. Pero lo que pasa es que el otro podría también declinar. Entonces ahí se genera el conflicto de no conocer o negativo. ¿Quién lo resuelve? Lo resuelve el superior jerárquico. Eso es lo que dice el artículo